¿Estuvo Jesús en México? Claro que no. Pero mientras en Jerusalén un hombre caminaba entre pescadores, sanaba enfermos y hablaba de amor, en estas tierras a miles de kilómetros de distancia, otro mundo también escribía su historia. Un mundo con templos de piedra, con sacerdotes que hablaban con los dioses, con ciudades que se alzaban entre montañas y selvas. Un mundo donde el maíz era sagrado, el tiempo era cíclico y la sangre era una ofrenda al sol. Hace 2000 años, México no era un vacío esperando a ser descubierto. Era un mosaico de culturas, reinos y saberes. Un imperio silencioso que florecía al margen de los libros que hoy dominan nuestra memoria. Hoy te invito a cruzar el velo del tiempo y a mirar más allá de lo que siempre nos contaron. Porque mientras el mundo conocía a Jesús, México también tenía sus profetas, sus rituales y un legado que pocos conocen, pero que aún late bajo la tierra. Mientras en Belén una mujer daba a luz en un establo, aquí, en las tierras altas de Oaxaca, ya se levantaban templos de piedra. Monte Albán no era un sueño, era una realidad sólida, sagrada, milenaria. Construida sobre la cima de una montaña tallada por manos humanas, esta ciudad se alzaba como el corazón de un pueblo que miraba al cielo, pero también a las estrellas, al maíz y a la sangre. Los zapotecas habían fundado Monte Albán siglos antes del nacimiento de Jesús. Y para el año 0 de nuestra era, ya era una capital poderosa, un centro ceremonial, un espacio de poder y conocimiento. Sus calles eran de piedra, sus plazas simétricas. Los sacerdotes consultaban calendarios astronómicos, los artesanos tallaban códices en hueso y jade, y las familias ofrecían incienso, cacao y flores a los dioses que regían la lluvia, el viento y la muerte. Monte Albán era un mundo con su propia lógica, su propia fe. Aquí no se hablaba de un solo Dios, ni de un Mesías prometido. Aquí, la divinidad estaba en todo, en el fuego, en el sol, en el trueno, en el grano que brotaba de la tierra. Mientras en Judea, la gente esperaba el fin del dominio romano, en Oaxaca ya existía un equilibrio entre lo humano y lo divino. Los gobernantes zapotecas no eran solo reyes, eran intermediarios del cosmos. Su autoridad no venía de espadas ni de imperios, sino del orden celestial que se manifestaba en los eclipses, en los ciclos agrícolas y en los símbolos tallados en estelas de piedra. Y mientras en Jerusalén la palabra comenzaba a expandirse por caminos polvorientos, aquí los mensajes se grababan en tumbas, en muros, en el silencio de los glifos. Pero no era una civilización aislada. Monte Albán tejía redes con otros pueblos. Comerciantes, diplomáticos y sacerdotes viajaban por rutas que conectaban el Golfo, el Altiplano y la costa del Pacífico. Se intercambiaban obsidiana, sal, plumas y sabiduría. Este México, de hace 2000 años, no era un rincón olvidado del mundo. Era una pieza clave de una historia paralela. Una historia que no aparece en la Biblia ni en los textos de Roma, pero que existía, viva, orgullosa, bajo otro sol. Y mientras Jesús hablaba en parábolas, aquí los dioses exigían cantos, danzas y sangre para mantener el equilibrio del universo. Dos mundos, dos formas de entender lo sagrado, dos caminos que jamás se cruzaron, pero que compartieron el mismo cielo. Monte Albán, el imperio que creció en silencio, en lo alto de una montaña rodeada de valles fértiles y caminos antiguos, surgió una de las ciudades más impresionantes del México ancestral, Monte Albán. No tenía murallas visibles, no tenía ejércitos marchando al son de tambores, y sin embargo, era poderosa. Mientras Roma expandía sus legiones y construía acueductos en piedra, aquí, en el corazón de Oaxaca, se construían plazas ceremoniales,
juegos de pelota, tumbas subterráneas y observatorios que no apuntaban a la conquista, sino al cielo. Monte Albán fue una ciudad planificada. No creció por accidente ni por capricho. Fue levantada con intención, con visión cósmica. Cada edificio, cada orientación, cada escalón tenía un propósito. Era un mapa viviente del universo. Los zapotecas sabían leer el tiempo en las estrellas. Sabían cuándo sembrar, cuándo ofrecer, cuándo cantar y cuándo callar. Su calendario era tan preciso como el de los mayas y tan antiguo como los primeros registros mesopotámicos. Pero no dejaron papiros, ni escritura sobre papiro. Dejaron glifos tallados en piedra, testigos mudos de un poder que no necesitaba ser gritado. Monte Albán dominaba políticamente una vasta región del sur de México. No lo hacía con violencia masiva, sino con influencia espiritual y organización comercial. A través del arte, la religión y las alianzas, su voz se escuchaba más allá de las montañas. En sus tumbas reales, los señores zapotecas eran enterrados con joyas, cerámicas, espejos de obsidiana y códices sagrados. Sus rostros eran cubiertos por máscaras de jade y sus cuerpos, colocados en posiciones rituales, listos para trascender hacia el Mictlán, el inframundo. Mientras tanto, en otras partes del mundo, imperios como el de Roma luchaban por expandirse mediante guerras, impuestos y represión. Monte Albán crecía en silencio. Era un imperio sin imperio, un centro espiritual, científico, social y político. Una ciudad donde el poder no solo era visible desde las alturas, sino también desde los símbolos. Desde Monte Albán se controlaban rutas comerciales que conectaban el Golfo de México con la costa del Pacífico. Intercambiaban cacao, plumas de quetzal, jade, cobre, conchas y sabiduría. Era una red viva, vibrante, que mantenía el equilibrio entre los pueblos mesoamericanos. Pero su poder no era eterno. Así como el tiempo gira, las estrellas se mueven y los dioses cambian de rostro, también Monte Albán comenzó a apagarse lentamente. No fue destruida por enemigos, no cayó por invasiones extranjeras, simplemente fue silenciada por el paso del tiempo. Y aunque sus templos aún se alzan sobre la montaña, su historia sigue sin ser contada por muchos. Mientras recordamos imperios como Roma o Egipto, el de Monte Albán permanece en la penumbra, esperando ser redescubierto. Hoy, entre sus piedras, todavía resuena el eco de cantos, pasos y oraciones, porque este imperio, aunque callado, dejó una huella que ni el tiempo ha podido borrar. Teotihuacán, el misterio que nació con la era cristiana, mientras en Jerusalén un joven predicador llamado Jesús caminaba por los desiertos de Judea. En el altiplano central de México comenzaba a levantarse una ciudad monumental de origen desconocido. Teotihuacán, una ciudad que aún hoy guarda más preguntas que respuestas. ¿Quién la fundó? ¿Qué lengua hablaban? ¿Qué dioses adoraban? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que nació al mismo tiempo que el cristianismo. Y mientras los primeros discípulos escapaban de la persecución en el Imperio Romano, en el Valle de México ya se erguían estructuras que parecían desafiar al cielo. La pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, la calzada de los muertos. Nombres modernos, sí, pero que intentan capturar la grandeza de lo que allí sucedía. Teotihuacán no era solo una ciudad, era una idea, un símbolo, una promesa de orden cósmico manifestada en piedra. Su urbanismo era impecable. Calles perfectamente alineadas con los movimientos del sol y las estrellas. Templos construidos en puntos exactos, basados en números sagrados y proporciones que revelan un conocimiento avanzado de astronomía y matemáticas. Mientras en Roma se imponía una cruz, aquí se alzaban pirámides,
que conectaban la tierra con los cielos. Y mientras en el Evangelio se hablaba del pan y el vino, en Teotihuacán se ofrecía pulque, copal y sangre como ofrenda a las fuerzas del universo. La ciudad crecía con rapidez. Miles de personas llegaban de todos los rincones de Mesoamérica: comerciantes, peregrinos, artesanos, sabios, guerreros. Teotihuacán era una metrópoli multicultural, vibrante, poderosa, pero también profundamente misteriosa. No hay textos que relaten su historia, no hay cronistas, ni códices, ni nombres de sus gobernantes. Todo lo que sabemos proviene de las ruinas, los murales y los restos arqueológicos. Y sin embargo, su influencia fue tan profunda que siglos después, los mexicas, lo que hoy llamamos aztecas, la bautizaron como el lugar donde los dioses nacen. Para ellos, Teotihuacán era sagrada, mítica, intocable. Y tal vez eso es lo que siempre fue. Mientras el cristianismo se expandía por Europa y Medio Oriente, Teotihuacán expandía otra visión del mundo, una donde el universo tenía un orden cíclico, una donde los dioses no eran uno solo, sino muchos, y donde la humanidad era responsable de mantener el equilibrio sagrado a través del rito, la construcción y el sacrificio. El mundo de Jesús y el mundo de Teotihuacán nunca se conocieron, pero coexistieron, y en cada uno de ellos, millones de personas miraban al cielo, esperando respuestas. Una vida de fe, maíz y cosmos. Hace 2000 años, la vida en México no giraba en torno a un solo Dios, sino a muchos. No había iglesias, pero sí templos. No había Biblias, pero sí códices, estelas y calendarios sagrados. No había cruz, pero sí símbolos tallados en piedra que representaban el equilibrio entre el cielo y la tierra. Aquí, la fe era cotidiana. Estaba en el maíz que se sembraba con cuidado, en el agua que se invocaba con cantos, en el fuego que nunca debía apagarse dentro de los hogares. Mientras en Medio Oriente se hablaba del reino de los cielos, aquí se hablaba del Tonalpohualli y del Tlalocán. Mientras Jesús enseñaba con parábolas sobre el amor, los pueblos mesoamericanos vivían según los ciclos del sol, la luna y las estrellas. El cosmos era un gran tejido que conectaba lo divino con lo humano, y cada acto, desde una ofrenda hasta una comida, tenía un lugar dentro de ese orden. El maíz no era solo alimento, era un regalo de los dioses. Según muchos mitos, el ser humano fue creado del maíz. Nacimos del grano y a él regresábamos. Por eso se sembraba con respeto, se cocinaba con ritual y se compartía con devoción. Los niños eran presentados a los templos con ofrendas de flores y copal. Los ancianos eran portadores de sabiduría oral, guardianes de los mitos, intérpretes de los calendarios. La comunidad giraba en torno al tiempo sagrado. Cada día tenía una energía, cada mes un propósito. Había tiempos para sembrar, para recolectar, para agradecer y para sacrificarse si era necesario. Y aunque el cristianismo hablaba de la resurrección y la vida eterna, aquí se creía en la reencarnación, en la dualidad, en el ciclo constante de muerte y renacimiento. No había cielo e infierno como lugares definitivos, sino múltiples caminos en el más allá. El Mictlán para los muertos comunes, el Tlalocán para los que morían por agua, y el Omeyocan, el lugar del sol, reservado para guerreros y mujeres que morían al dar vida. Así era la espiritualidad en este México ancestral, compleja, profunda, integrada a la vida diaria. No se necesitaban sermones, porque todo el viento, la lluvia, el relámpago, ya era un mensaje divino. Y mientras Jesús multiplicaba panes para alimentar a una multitud, aquí los pueblos mesoamericanos ya sabían cómo conservar semillas, cómo rotar cultivos
cómo leer los cielos para no fallar en la cosecha. Era otra forma de fe, una donde no se esperaba un juicio final, sino el eterno retorno del sol. Rituales de sangre, esperanza de eternidad. Para muchos, los rituales mesoamericanos son difíciles de entender. ¿Cómo es posible que una civilización tan avanzada ofreciera sangre a los dioses? ¿Cómo se puede hablar de esperanza a través del sacrificio? Pero si queremos comprender la espiritualidad de México hace 2000 años, tenemos que dejar atrás nuestras ideas modernas y mirar con otros ojos. Aquí, el sacrificio no era un acto de crueldad, era un acto de equilibrio. Mientras en el otro lado del mundo se hablaba del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquí también había sacrificios, pero no para redimir culpas, sino para alimentar al universo. Los dioses no eran omnipotentes, eran poderosos, sí, pero necesitaban del ser humano para mantener el orden. Y el ser humano, a cambio, dependía del sol, la lluvia, el maíz. Era una relación de reciprocidad sagrada. Por eso, los rituales eran actos profundamente espirituales. Cada ofrenda tenía significado. Un copal encendido para purificar. Un canto para honrar al agua. Un corte en la piel como entrega voluntaria. Y en ocasiones, una vida ofrecida para asegurar el renacer del mundo. Las víctimas no siempre eran prisioneros. A veces eran elegidos, escogidos desde pequeños para ser cuidados, venerados, preparados. Eran vistos como enviados, como puentes entre lo divino y lo humano. Y mientras en Jerusalén el sacrificio de un solo hombre se convertiría en símbolo de redención para millones, aquí eran muchos los que daban su vida para que el sol siguiera saliendo. No se trataba de muerte por castigo, sino de muerte como renacimiento. La sangre no era solo símbolo de fin, sino de continuidad. Los rituales se realizaban en lo alto de los templos. Desde allí, los sacerdotes observaban el cielo, seguían los calendarios y actuaban en el momento exacto. Todo debía ocurrir cuando los dioses lo indicaban, ni antes ni después. La ceremonia era solemne. Había música, incienso, flores. El pueblo miraba con respeto. Sabían que lo que ocurría ahí arriba tocaba el corazón del universo. Y aunque hoy nos parezca oscuro o brutal, para ellos era sagrado. Era su forma de asegurar la vida, de mantener el orden, de honrar el don divino de existir. Mientras los primeros cristianos hablaban del alma y la salvación, aquí se hablaba del Tonalli, la energía vital, del Teyolía, el corazón espiritual, y del Ijiyot, el aliento que nos conecta con los vientos del cosmos. Cada uno de nosotros estaba hecho de esas fuerzas. Y al morir, esas fuerzas regresaban a la tierra, al sol, a los dioses. Esa era su eternidad. Una eternidad que no se ganaba con fe, sino con acción, con entrega y con sangre. Un legado oculto entre piedras. Hoy en día, cuando pensamos en el pasado, muchas veces miramos hacia Roma, hacia Grecia, hacia Jerusalén, nombres que resuenan porque sus historias fueron escritas, repetidas, enseñadas. Pero aquí, en las tierras que hoy llamamos México, también hubo historias, solo que no fueron contadas con palabras, sino con piedra. Las civilizaciones que florecieron en este territorio hace 2000 años no dejaron evangelios ni imperios literarios. Su legado quedó enterrado, tallado en muros, enterrado en tumbas, esculpido en glifos que aún luchamos por comprender. Monte Albán, Teotihuacán y otras ciudades olvidadas no desaparecieron por guerras externas ni por destrucción total. Se apagaron con el tiempo, con los cambios, con la llegada de nuevas fuerzas y creencias, y con el silencio impuesto siglos después por la colonización. Mientras la historia del mundo se escribía en latín y griego,
Aquí las palabras estaban en códices de piel de venado, en cerámicas rituales, en cantos que se transmitían de boca en boca. Y cuando esas voces se apagaron, gran parte de ese conocimiento se desvaneció, pero no del todo. Bajo la tierra, bajo la selva, bajo los cimientos de ciudades modernas, el pasado sigue esperando. Cada piedra desenterrada, cada mural revelado, cada fósil, cada fragmento de cerámica es un susurro de aquellos que vivieron sin dejar un libro, pero con un mensaje. Un mensaje que habla de respeto al tiempo, de conexión con la naturaleza, de armonía entre lo humano y lo divino. Y aunque sus templos estén hoy en ruinas, sus ideas sobreviven en la forma en que vemos el cielo, en los pueblos originarios que aún guardan su lengua, en las manos que siembran maíz, con la misma devoción de sus ancestros, y en los corazones que aún sienten que la tierra es sagrada. El legado de estas culturas no está perdido, solo está esperando que lo escuchemos con otros oídos, no con los del conquistador ni del historiador europeo, sino con los del caminante que se detiene a mirar una piedra antigua y se pregunta: ¿quién vivió aquí? ¿Qué soñaba? ¿Qué quedó de su fe en mí? Y así, sin ruido, el legado se despierta.